1923, César Vallejo, un escritor, periodista y poeta peruano, considerado una de las máximas figuras representativas en la literatura hispanoamericana del siglo XX, escribió su cuento Los 2 horas, plasmando una realidad desgarradora: la pobreza, la discriminación y el abandono que sufren las poblaciones andinas en el Perú. En este contexto social andino peruano, el cuento Los 2 horas de César Vallejo denuncia cómo la discriminación social destruye la dignidad humana, evidenciando una crítica contundente hacia la indiferencia de la sociedad frente al sufrimiento de los más vulnerables, lo que revela la urgente necesidad de una reflexión ética sobre la discriminación. Por lo que nos hacemos la siguiente pregunta: ¿la discriminación y el abandono hacia las personas andinas continúa siendo un problema presente en la sociedad peruana? Para entender esta problemática debemos mirar nuestros orígenes históricos. El psicólogo Aníbal Quijano nos señala que la colonialidad del poder impuso una clasificación ética donde lo andino siempre fue marginario. En el cuento de César Vallejo se evidencia cuando la multitud les grita: ¿Qué indios tan estúpidos? Parecen animales. Es el silencio de la sociedad en el que perpetúa este dolor. No solo es un prejuicio racial. José Carlos Mariatti indicaba que el problema indígena no es principalmente social y económico. Esto lo demuestra Vallejo en el punto más doloroso de la obra, donde nos muestra cómo Funcio se ríe de una manera muy inocente en las afueras de una iglesia, y el pueblo reacciona de una manera muy grotesca, encarcelándolo. La justicia institucional llega simplemente por el hecho de ser diferente, ya sea por nuestra manera de ser, nuestro color de piel o el lugar de donde vengamos. Para profundizar en los argumentos, en esta oportunidad nos acompaña el egresado Jorge González. Buenas tardes. ¿Qué tal? Claro, soy egresado de la carrera de Lengua y Literatura, una profesión que me ha permitido comprender quizás el valor de las palabras como herramientas, ¿no?, para interpretar la realidad y fortalecer sobre todo nuestra identidad cultural. Además, formo parte del grupo cultural La Ataraxia, que es un espacio sobre todo dedicado a promover literatura. No solamente literatura, sino también arte y la cultura mediante múltiples actividades que realizamos, que buscan acercarnos, ¿no?, todas estas, la cultura sobre todo a la comunidad. Entonces, desde esa experiencia yo considero que la literatura no solo se lee, sino que también se comparte y se vive. Por eso hablar de autores como Vallejo es reconocer por completo el legado tanto para el Perú y a nivel universal. Bien, muchas gracias. En el relato se observa cómo los personajes principales son tratados como animales, como salvajes. Frente a esta realidad, ¿usted considera que en la actualidad aún sigue existiendo sociedades que discriminan, que tratan a las personas por sus rasgos, por su situación económica o simplemente por el lugar al que pertenecen? Claro, definitivamente sí. Aunque la sociedad ha avanzado en el reconocimiento quizás de los derechos humanos, la exclusión social y la discriminación, eso absolutamente sigue presente, solo que a la actualidad esto se manifiesta de forma más sutil. Te diría que en las 2 horas, esta obra de César Vallejo que mencionas, nos muestra cómo las diferencias sociales, culturales y sobre todo económicas tienden a convertirse en barreras que separan a las personas. Yo creo que a través de los personajes de esta obra se evidencia el origen, la condición, cómo esos factores, ¿no?, el origen, la condición social, incluso la forma de vivir pueden generar prejuicios y a la desigualdad. Creo que más que contar una historia, César Vallejo en todas sus obras siempre nos invita a reflexionar sobre la realidad, que, como te digo, lamentablemente continúa vigente. Hoy, ¿no?, como te mencionaba, seguimos viendo etiquetas, por ejemplo, por la condición económica, el lugar de procedencia, no sé qué es de la sierra, de la selva, el acento, el color de piel, el idioma, ¿no?, la forma de vestir, la orientación sexual, este último muy connotado a la actualidad, las creencias o incluso hasta por el nivel educativo.
Estas etiquetas muchas veces limitan oportunidades y afectan muy puntualmente la dignidad de las personas. Lo más interesante de Vallejo es que no solamente, digamos, escribe únicamente para denunciar o para enunciar, ¿no? Para pegar el grito de que existe la desigualdad, sino más que nada para despertar la empatía en las personas, en el lector, y buscar que la historia merece ser comprendida y respetada. Por eso considero que, bueno, la obra de Las 2 horas mantiene todavía una enorme vigencia, lamentablemente. Y hay que siempre buscar construir una sociedad más inclusiva, donde las diferencias no sean el motivo de discriminación, creo yo. Bien, pensando en el Perú de hoy, ¿usted piensa que las instituciones públicas siguen arrastrando ese sesgo o mirando con sospecha a los ciudadanos andinos? Es una pregunta bastante compleja, pero considero, como mencionaba en la anterior, que aunque el Perú ha avanzado en materia de derechos e igualdad muchísimo, todavía persisten prácticas y perjuicios que pues tienen raíces históricas. Es ahí donde considero que la literatura de César Vallejo nos ayuda a comprenderla, cómo esas desigualdades se construyeron y por qué algunas continúan hasta nuestros días. No es aplicar el origen. En Las 2 horas, ¿no? Vallejo retrata una sociedad donde el origen, que es lo que mencionaba, y la condición social y la procedencia, ¿no?, de la persona influyen en la manera en que las personas son tratadas. No debería ser así, pero, por ejemplo, el ciudadano andino suele enfrentarse a relaciones de poder marcadas por la desigualdad, que es una herencia del sistema colonial, ¿no?, que se estableció, donde se establecieron, mejor dicho, jerarquías entre las personas según su origen y posición social. Es un hecho lamentable. En la actualidad, las instituciones públicas, ¿no?, tienen la obligación de atender a todos los ciudadanos con igualdad y respeto. No siempre pasa, pero sin embargo todavía existen casos, ¿no?, en las que algunas personas denuncian un trato discriminatorio, ya sea por la apariencia, la forma de hablar, su lengua materna o el lugar en que provienen. Y esto nos demuestra que todavía existen ciertos prejuicios que no han podido desaparecer por completo en el país. Más que afirmar, ¿no?, todas las instituciones son iguales y actúan bajo esa misma directriz, yo diría que el gran desafío a seguir es seguir fortaleciendo una cultura de respeto e inclusión e interculturalidad. El Estado debe garantizar que ninguna persona reciba un trato diferente, ya sea por su identidad cultural o su origen. Es básico. En ese sentido, ¿no?, la obra de Vallejo sigue siendo vigente, como mencionaba, porque nos recuerda que una sociedad verdaderamente justa no solamente cambia sus leyes, sino también su forma de mirar y valorar a cada ser humano. Ese quizás sea el mensaje desde lo más profundo que sigue dejando la literatura de Vallejo al Perú. Siguiendo con la entrevista, mirando hacia el otro lado, en el relato de Las 2 horas, la multitud se junta para observar a Las 2 horas. En este caso, ¿por qué nos cuesta tanto romper ese silencio, no? ¿Será porque nos quedamos callados ante tanta injusticia? ¿Qué podríamos acotarnos? Creo que romper el silencio nunca es sencillo, porque muchas veces el miedo, la indiferencia o la idea de que lo que a veces llamamos, no, ese no es mi problema, hacen que las personas prefieran no intervenir. Sin embargo, yo creo que el silencio también tiene consecuencias y a veces también implica complicidad, porque permite que la injusticia continúe y se siga propagando. En Las 2 horas, ¿no?, de Vallejo no solamente retrata el sufrimiento de quienes son discriminados, sino también una sociedad, ¿no?, donde muchos observan estas desigualdades y no se las cuestionan, que es lo que pasa en la realidad actual. El silencio termina reforzando un sistema de exclusión que afecta sobre todo a quienes tienen menos poder o pertenecen al mundo andino, ¿no?, que son las personas que tienden a ser más discriminadas. Ahora bien, eso nos convierte en personas tan crueles como quienes discriminan directamente. Yo creo que no necesariamente, no existe una diferencia entre quien ejerce el acto de discriminar y quien guarda silencio. Sin embargo, cuando el silencio es consciente y constante, puede convertirse en una forma de complicidad, ¿no?, como mencionaba al inicio, y que permita que el racismo siga reproduciéndose.
Vallejo nos invita precisamente a no ser espectadores indiferentes, ¿no? Su literatura nos recuerda que cada persona tiene responsabilidad ética, apunta más sobre eso, ¿no? Para defender la dignidad humana y denunciar cualquier forma de discriminación. Finalmente, ¿qué nos deja de reflexión este tema, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar en la actualidad? ¿En qué podemos mejorarlo para no seguir repitiendo en esta sociedad el tema de las 2 horas? Yo creo que la principal reflexión que nos deja las 2 horas es que una sociedad no puede avanzar si continúa permitiéndose la discriminación, la exclusión y sobre todo los prejuicios. Vallejo nos demuestra que detrás de cada acto de indiferencia hay personas que se ven vulneradas tanto su dignidad y sobre todo las oportunidades. Es como cortarle las alas. Para no repetir esa historia, el cambio debe comenzar por nuestra forma de pensar y de actuar. Lo que mencionaba sobre quedarse callados. Necesitamos aprender a valorar la diversidad cultural del Perú, respetar a las personas sin importar su origen, su lengua o su condición social y rechazar cualquier forma de racismo o discriminación. Como egresado de Lengua y Literatura, considero que la educación y la literatura cumplen un papel fundamental porque nos enseñan a desarrollar empatía, pensamiento crítico, conciencia social sobre todo. Leer a Vallejo no es solamente conocer a un gran escritor, es entender que sus obras siguen invitándonos a construir un país más junto y a la autorreflexión, a ser más humanos y más inclusivos. Esa es sin duda la lección que aún nos queda pendiente como sociedad. Quedamos muy agradecidas con el especialista de literatura, ya que pudo acotar con nosotros sus conocimientos, saberes previos para nosotros y para toda la comunidad. Estamos muy agradecidos por tus saberes previos. Muchas gracias. A través de este reportaje hemos evidenciado cómo el cuento Las 2 horas de César Vallejo denuncia abiertamente que la discriminación social destruye la dignidad humana, una cruda realidad que no solo se hizo notar en aquellos tiempos, sino que de manera preocupante sigue prevaleciendo hasta el día de hoy, demostrándonos que el verdadero peligro de esa problemática no está en la condición de quienes la sufren, sino en cómo una sociedad pierde por completo su moralidad y su humanidad cuando tolera los prejuicios. El mensaje de Vallejo sigue vigente hoy, vinculándose directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10. Exige reducir las desigualdades de nuestro país y el mundo, dejándonos un espejo sumamente incómodo que nos invita a reflexionar. La próxima vez que seas testigo de un acto de exclusión, ¿vas a ser un poblador más de Pilla Cacta o vas a elegir la empatía?